¿Tienes problemas de espacio en disco en SQL Server? Igual tienes problemas también con la velocidad de la lectura en tus discos duros. Bueno, pues que sepas que SQL incluye una característica que nos permite comprimir los datos. Vamos a verlo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la compresión en SQL Server, una funcionalidad que nos permite optimizar el almacenamiento comprimiendo los datos. Vamos a ver que existen dos tipos de compresión, la compresión a nivel de fila y la compresión a nivel de página. La primera lo que va a hacer es eliminar los espacios en blanco en las columnas que tengamos. Si tenemos columnas de ancho fijo, por ejemplo tenemos columnas de tipo numérico y tenemos ceros o tenemos valores nulos, eso lo comprime. La compresión a nivel de página es un poquito más compleja, tiene lo mismo que la compresión a nivel de fila, pero además elimina duplicados en las páginas. Si nosotros tenemos un valor que se repite varias veces en una página, lo comprime y lo escribe solo una vez y el resto hace referencia a ese valor. Con esto vamos a conseguir reducir el espacio en disco necesario y reducir el número de páginas que leemos, con lo cual el número de páginas que se cargan a memoria y se almacenan en memoria va a poder ser mayor. En teoría, esta compresión y descompresión, sobre todo la compresión, tiene un extra de carga en la CPU. Eso es así, con lo cual no es recomendable para sistemas que estén muy saturados de CPU. Sin embargo, por otro lado, los datos se almacenan más tiempo en memorias porque son más pequeños, podemos almacenar más datos, las operaciones en disco son más ligeras y si no tenemos problemas de CPU vamos a lograr una mejora de rendimiento. Vamos a ver cómo funciona. Bien, pues para esta demo, como estáis viendo en pantalla, yo he creado aquí una base de datos que se llama compresión test. En esta base de datos he creado una tabla que tiene un ID autónomo incremental y un tipo de datos que es un char 100, con lo cual es una cadena de texto de longitud fija de 100 caracteres. He insertado 999.999 veces un texto que son 50 veces la letra A, luego he insertado ese texto, Bazinga, y luego he insertado 1.000.000 de veces las 50 veces la letra A, ¿vale? De manera que nosotros aquí tenemos, si os fijáis, 2 millones de registros. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un asterisco de la tabla, un select asterisco de la tabla, esto no lo hagáis nunca, pero aquí está, ¿vale? Aquí lo veis. Si nosotros copiásemos esto, vamos a ver que nos va a copiar un montón de espacios. Mira, voy a poner aquí dos comillas para que lo veáis. ¿Ves? Me pone aquí los 50 espacios que faltan porque le hemos dicho que es de longitud fija de 100. Vale. Vamos a ver qué pasa cuando no tenemos compresión, ¿vale? Por defecto, esto está sin compresión, pero le vamos a decir que no tenga compresión. Vamos a borrar todo lo que haya en la caché. No hagáis esto en producción, pero para la demo lo necesitamos. Una vez borrado todo lo que tenemos en producción, vamos a ver, por ejemplo, lo que hace esta cosa. Fijaos, lo que hace es leerse la tabla en varios hilos de procesos, paralelizando y termina, ¿vale? Vamos a hacerlo, si queréis, vamos a volver a borrar lo que tenga cacheado y vamos a hacerlo con un solo procesador para que las demos sean más exactas. Con un solo procesador ya no paraleliza, ¿vale? Vemos aquí el coste de la consulta, 23,07. Y si analizamos, vamos a ver que tenemos aquí, se han leído 28.173 páginas y ha tardado 188 milisegundos. Vale. Además de esto, quiero hacer una cosa para que lo veáis. Vamos a ver lo que ocupa nuestra tabla. Dejadme que vuelva a borrar esto. Y hagamos esto. Bien. Aquí tenemos, en esta ejecución ha tardado un poquito más, 250 milisegundos, pero ha leído las mismas 28.173 páginas. Si nos venimos aquí, vemos que es los datos que tiene, ¿vale? Vale, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a probar la compresión. Vamos a empezar por la compresión a nivel de fila, ¿vale? Para esto, dejadme que me traiga esto que me interesa también aquí. Para la compresión a nivel de fila, lo primero que tenemos que hacer es pues un alter table y reconstruirla con la compresión. Ya la tenemos, vamos a vaciar lo que tenga en caché, lo mismo que antes, para que los datos sean exactos, y vamos a hacer la misma prueba con el maxdop igual a 1. Dejadme que habilitemos aquí, vale, ya está habilitado los planes de ejecución y veo que las estadísticas también, así que vamos a ejecutar. Bien, ¿qué es lo primero que vemos aquí? Vale, lo primero que vemos aquí es que el coste ha bajado a 13. El coste ha bajado a 13 y ha tardado un poquito más, pero ha leído muchas menos páginas. Si
Nos fijamos antes, el coste era 23 porque estaba leyendo 28.000 páginas, aunque tardaba 250 milisegundos. Ahora tarda un poquito más en leer esas páginas, pero las ha bajado a 15.000 páginas leídas. Si nos fijamos en lo que ocupan los datos, fijaos, 125.320K frente al sin compresión, que eran 225.480K. Como veis, hemos bajado a la mitad el espacio que necesitan los datos. Vale, pero vamos a ver ahora la compresión más, la que más comprime, ¿vale? La compresión más avanzada, la compresión a nivel de página. Vamos a volver a traernos esto aquí, para tenerlo también. Y vamos a reconstruir la tabla con la compresión a nivel de página. Vaciamos la caché y probamos. Fijaos ahora. Ahora el coste ha bajado muchísimo. El coste es de 4,2. Si nos venimos aquí, ha leído solo 2.700 páginas. Ha tardado, sin embargo, bastante más porque ha tenido que descomprimir 313 milisegundos. Pero fijaos en el tamaño, lo que ocupa, 22.280K. Hemos reducido el tamaño, bueno, de 28.000 páginas que tenía sin comprimir a solo 2.700 páginas. Pues como veis, la compresión funciona. Tarda un poquito más, consume un poquito más de CPU, pero a cambio leemos mucho menos y ocupamos muchísimo menos en disco. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en sistemas donde el disco es muy lento? Bien, pues fijaos, yo tengo aquí un sistema con el disco muy lento, Azure SQL, ¿vale? Entonces, en esta instancia que el disco tiene una velocidad lentísima, yo tengo exactamente los mismos datos, ¿vale? Fijaos, ¿vale? Fijaos ya que el select count ya ha tardado más. Vale, pues le vamos a decir que no tenga compresión. Bien, como veis, he tenido que parar el vídeo porque esto ha tardado casi 20 segundos, o sea que antes era instantánea. Vamos a vaciar la caché y vamos a venirnos aquí. Bueno, vamos a pasar de esto. No, ya sabemos que lo que ocupa los datos es lo mismo, ¿vale? Pero fijaos, si yo ejecuto el select, aparte de que este sistema tarda mucho más, ¿vale? Aquí lo tenemos. El coste es de 25 y el tiempo que ha tardado han sido 531 milisegundos. Ha leído 31.700 páginas. En Azure esto ha ocupado un poquito más, ¿vale? Sin embargo, fijaos, el espacio reservado es menor, 254.024K. Vale, vamos a hacer la misma prueba en Azure y vamos a habilitar la compresión. Voy a darle a la compresión a nivel de fila. Como antes, si es necesario, pararé el vídeo para que no tengamos que estar aquí esperando y cuando esté comprimido volvemos a hacer la prueba. Vale, pues 12 segundos más tarde ya tenemos aquí los datos comprimidos. Vamos a vaciar la caché y vamos a volver a hacer la prueba. Fijaos, ahora el plan de ejecución, el coste es 16, que antes era 25. Ahora leemos 19.000 páginas, cuando antes estábamos leyendo 31.000. Antes ha tardado 531 milisegundos, pero ahora ha tardado 688 milisegundos de CPU. Sin embargo, fijaos qué cosa más curiosa. El tiempo transcurrido, como aquí la red es muy importante y los datos tienen que viajar por la red, fijaos lo que ha pasado. El tiempo transcurrido ha bajado. ¿Vale? Si vuelvo a vaciar la caché y lo volvemos a ejecutar, vais a ver que el tiempo es claramente más alto que antes, pero el tiempo transcurrido sigue siendo menos. El tiempo de CPU es más alto, pero el tiempo transcurrido sigue siendo menos. Vamos a comprimir a nivel de página y volvemos a probar. Lo mismo que antes. Recuperamos el vídeo cuando haya comprimido. Bueno, fijaos, esta vez no ha tardado nada. La compresión a nivel de página la he hecho bastante rápido. En 2 segunditos vamos a vaciar la caché y vamos a probar el select. Vale, aquí lo tenemos. El coste ahora es 6. ¿Vale? El coste de la consulta ha bajado mucho. Ha leído 5.300 páginas. Ha tardado un poquito más que antes, pero no mucho más. Y fijaos, de CPU, pero fijaos el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido es mucho más bajo. Conclusión, la compresión de datos nos ayuda muchísimo a reducir el espacio que necesitamos en disco, pero a cambio nos pide ese extra de CPU. Si no tenemos problemas de CPU y o tenemos problemas de cuello de botella en disco, es muy importante activarla
porque aparte de reducir el espacio necesario en disco, mejoramos muchísimo o reducimos muchísimo las lecturas. Es igual que cuando creamos un índice y no tenemos que leer la tabla entera, ¿vale? Por cierto, esta compresión no solo se aplica a la tabla, se puede aplicar a los índices también, ¿vale? Pasaos por el blog soydba.es, lo tenéis allí, ¿vale? Abajo a la izquierda, en vuestras pantallas. Ayer publicamos un artículo sobre la compresión que podéis consultar. Y ahora sí, me despido aquí. Dejad un me gusta si os ha gustado el vídeo. Dejadme en comentarios de qué queréis que hablemos para que así los vídeos sean más atractivos para vosotros. Y si no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Nos vemos pronto con otro vídeo. ¡Hasta luego!